Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diana Dunn. Em, Soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar acerca de las clasificaciones de los contratos. Primero que nada, para hablar sobre estas clasificaciones tenemos que tener en cuenta qué son los contratos. Los contratos se definen como un acuerdo de voluntades entre las partes, ya sean dos o más personas, que tienen por objeto crear, modificar o extinguir obligaciones. Los contratos también se consideran que se encuentran dentro de la especie de los convenios. Hay unos contratos que generan exclusivamente derechos personales y otros que solo tienen por objeto dar nacimiento a derechos reales. Dentro de estas clasificaciones o formas de contrato, tenemos que estas se representan dentro de la doctrina y del derecho positivo. Por lo tanto, son evaluadas desde distintos puntos de vista que se distinguen. En primer lugar, o la primera clasificación, los contratos unilaterales y bilaterales, los contratos onerosos y gratuitos, los contratos conmutativos y aleatorios, los contratos reales y consensuales, los contratos principales y accesorios y los contratos instantáneos y o de trato sucesivo. En la primera clasificación, la cual es unilaterales y bilaterales, tenemos que de acuerdo al Código Civil venezolano, los contratos unilaterales son aquellos que la obligación es para una sola de las partes con la otra. O sea, una persona está obligada o una de las partes está obligada en favor a la otra. Es decir, uno es acreedor y otro es deudor. Como por ejemplo el mutuo. Mientras que en los bilaterales las obligaciones son recíprocas. Es decir, ambas son acreedoras y ambas son deudoras. Un ejemplo de un contrato de esta forma sería un contrato de compraventa. Luego tenemos la otra clasificación, los cuales son los onerosos y los gratuitos. Los contratos onerosos los podemos definir que son aquellos que tienen provechos y gravámenes para ambas partes, mientras que los gratuitos son menos ventajosos para una de las partes, ya que una de las partes va a poseer provecho, mientras que la otra va a tener los gravámenes. Un ejemplo de esto sería que en los onerosos el contrato de compraventa y en los gratuitos una donación. Luego tenemos la clasificación o subclasificación de los contratos onerosos, que son los conmutativos y los aleatorios. Los conmutativos son aquellos que tienen lugar cuando la cuantía de las prestaciones se da en el momento de la celebración del contrato, como por ejemplo un arrendamiento. Mientras que en el contrato aleatorio, para que éste tenga lugar, tiene que darse una condición o un término dentro del contrato. La otra clasificación que tenemos son los contratos reales y los consensuales. Los contratos reales son los que, además del consentimiento del contrato, es suficiente con la entrega de la cosa, como por ejemplo un depósito o una prenda. Mientras que en los contratos consensuales basta suficiente para el nacimiento de este contrato con que exista un acuerdo de voluntades. La otra clasificación que tenemos son los principales y los accesorios. Los principales son los que gozan de autonomía y fuerza propia, mientras que los accesorios son aquellos que se dan primero básicamente para que se cumpla el contrato principal y luego para que estos nazcan tiene que existir primero un contrato principal para que estos nazcan. Dependen de ellos, dependen de la suerte del contrato principal, como por ejemplo una fianza. ¿Qué otra? Lo último. Tenemos los contratos que dependen de acuerdo a su nacimiento y de acuerdo a su extinción,
que son los contratos de tracto sucesivo y los contratos instantáneos. Los contratos instantáneos son aquellos en los que las obligaciones se cumplen en un solo momento, como es el caso de una compraventa, mientras que los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se dan por medio de las partes, pero en condiciones o que consisten en prestaciones recíprocas o de largo alcance, no, o sea, periódicas, como por ejemplo el mandato o las sociedades. Gracias, espero les haya gustado mi exposición y bueno.